Mientras van entrando, terminando de entrar algunas personas más, voy conversando un poquito. Nos pone contentos y contentas el interés por el debate y sobre todo la gran diversidad de participantes, que es lo que nos parece que más enriquece este tipo de diálogos, ¿no? Una forma de compartir reflexiones sobre temas que si siempre han sido relevantes, hoy nos plantean muchísimos interrogantes. Ya creo que estamos listas para comenzar. Bueno, yo soy Mariana Vázquez, estoy coordinando el ciclo por el observatorio. Antes de hacer una pequeña introducción y una especie de puente con el diálogo anterior, me gustaría darle la palabra a Federico Montero, que es director del observatorio, para que también nos dé un saludo y nos diga algunas palabras, y luego pasamos ya al ciclo concretamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Mariana, buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un placer volvernos a encontrar en este ciclo que nos convoca para discutir la actualidad y los desafíos de la unidad sudamericana. Como decíamos en el primer encuentro hace 15 días, más necesaria, pero aparentemente más difícil que nunca. Cuando vemos algunas de las noticias, algunos de los procesos políticos en la región, nos preguntamos cómo acompañar o cómo decodificar, cómo conjugar ese ideario y esa necesidad en términos históricos y estratégicos para consolidar un espacio de autonomía a nivel de nuestros propios estados nacionales, que es la idea de la integración en este difícil escenario político que nos toca vivir a nivel regional y global. En el primer encuentro que tuvimos, en el último en que nos encontramos, tuvimos un rico debate con presentaciones de un altísimo nivel, donde pudimos discutir los conceptos de hegemonía, de autonomía, y poder plantear un escenario general de un escenario de la geopolítica a partir del concepto o de la noción de disputa hegemónica. Esas intervenciones quedaron grabadas, muchos de ustedes ya las pudieron revisar y volver a ver, pronto van a estar desgrabadas y las vamos a editar para seguir profundizando los debates que Mariana nos ha insistido tanto en poder convocar y producir y de los cuales nos sentimos orgullosos de poder convocar desde este espacio del observatorio. En el día de hoy es un enorme orgullo, un honor también poder estar discutiendo sobre otro tema que en parte se esbozó en la última reunión, cuando discutíamos la cuestión de la hegemonía, la disputa hegemónica y las configuraciones globales de las ecuaciones de poder y sus cambios en los últimos años, que tiene que ver con ir identificando, pasando de las nociones más estructurales, de hegemonía, de orden, a ir identificando algunos de los actores que son protagonistas de esta reconfiguración de la escena global. Y poder en el día de hoy abordar particularmente el rol de China, Rusia y Estados Unidos, como se titula este segundo diálogo, viejas y nuevas fuentes de poder e influencia en la región sudamericana, nos parece que es una continuación lógica y necesaria de aquella primera reunión y de los debates que se han planteado en este primer encuentro. Y qué mejor que hacerlo con panelistas de la talla de Verónica Perestaffi, Leandro Morgenfeld y Enrique Dussel-Peter, que nos van a estar acompañando en el día de hoy. Por parte mía y de todo el equipo del observatorio, agradecer nuevamente la presencia de los participantes, la presencia de todos ustedes acá para dar esta discusión, y confiado en que sobre la base del gran debate, rico debate que tuvimos hace 15 días, hoy estamos mucho más enganchados, con mucho más pilas y con muchas más cosas en la cabeza para escuchar y seguir aprendiendo. Así que gracias, Mariana, y demos comienzo entonces a la actividad. Bueno, haciendo una especie de puente que ya en parte Fede inició con el diálogo anterior, estuvo teñido en parte por un debate sobre esta cuestión que aparece bastante en los medios, sobre si podemos hablar o no de una nueva guerra fría. El profesor Antonio Sanaúja
planteó que esta cuestión de la nueva Guerra Fría no sería tanto una descripción objetiva de la estructura del sistema internacional, sino más bien un relato de poder al servicio de ciertos intereses, particularmente de Estados Unidos y en esta coyuntura de Donald Trump en su carrera electoral. La profesora Beatriz Vicio, planteándolo más desde la cuestión de agencia, es decir, de cómo actúan Estados Unidos y China en el escenario internacional, en parte abonó a esa posición de Sanauja. Y Alejandro Simonov se preguntó algo que para nosotras es un tema transversal a lo largo de todo este ciclo, que es qué es pensar la autonomía y qué es tener políticas autonomizantes desde un país periférico como Argentina en este contexto. Justamente ayer compartí una clase con el profesor José Paradiso, que Vero Pérez Staffi, que está por ahí, trabaja con él, y muchos conocen muy bien y respetamos mucho. Y Pepe, lo llamamos Pepe, dijo ayer algo absolutamente diferente a lo que escuchamos en nuestro diálogo anterior. Por eso lo quiero traer porque me parece que es interesante para abrir la discusión que vamos a tener. Pepe dijo, José Paradiso, profesor, hablar de posguerra fría es un error de juicio. La Guerra Fría nunca concluyó porque algunos elementos que activaron esa confrontación son los mismos. Los hacemos dialogar porque ni Pepe ni Sanauja están aquí. Pero José Paradiso dijo, bueno, y yo le dije, ¿por qué? ¿Cuáles son esos mecanismos que siguen vigentes? Y él mencionó dos cuestiones. Dijo, la instalación de un sistema de guerra en Estados Unidos era uno, y eso no se desmontó, por un lado. Y después dijo, Rusia, China y Estados Unidos se llevaban y se llevan el 80% de la política mundial. Y cuando dijo eso yo dije, bueno, tan mal pensado no estará nuestro segundo diálogo, porque tenemos acá a estos tres, Rusia, China y Estados Unidos, que se llevan, dice el profesor Paradiso, a quien yo respeto mucho, el 80% de la política mundial. Así que bueno, con este pequeño puente y con esta mini diálogo entre fantasmas, porque no están presentes, quiero dar comienzo ya a nuestras presentaciones, donde vamos a tratar justamente estos temas. Y en primer lugar va a hablar Verónica Pérez Staffi, la voy a presentar y le voy a dar la palabra después. Verónica tiene muchos títulos, Vero, así que elegí algunos, porque si no iba a ser muy larga la presentación. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra. Desde 2001 es coordinadora académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Delegación Pilar, también de la Universidad de El Salvador, profesora en grado y posgrado en temáticas de relaciones internacionales, y desde 2016 presidenta de la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales Argentina. Así que bueno, para continuar con este diálogo y contarnos de qué se trata esta cuestión de estos tres grandes, como diría Paradiso, te doy la palabra. Estás muteada. Ya. A ver. Perdón, ahí está. Ahí está. Ahí va. ¿Sí? Ay, perdón. Bueno, los nervios. No, quería agradecer al observatorio, la invitación de Mariana, a Sebastián, ¿sí? A Federico, y bueno, a quienes me acompañan en este diálogo y a todos los participantes. Muchas gracias. Bueno, Mariana recién refirió a Pepe Paradiso. Bueno, yo trabajo con él desde hace mucho tiempo, entonces cuando me invitó Mariana a este diálogo, ¿sí? De China, Rusia y Estados Unidos, viejas y nuevas fuentes de poder e influencia en la región sudamericana, yo dije, bueno, a ver cómo puedo, digamos, por qué lugar puedo ir para hacer una presentación que aborde todo esto. Y lo viejo y lo nuevo. Y quisiera ir por dos lugares. Primero, digamos, algo que retoma un poco la discusión del anterior diálogo, esto que recién mencionaba Mariana, de preguntarnos si estamos frente a una nueva guerra fría. Y en segundo lugar, digamos, en forma, digamos, de muy trazo grueso, sí hacer alguna nota de referencia a los análisis desde la polaridad. Por esos dos lugares voy a ir.
Y voy a comenzar con una anécdota que tiene que ver con Pepe Paradiso, porque allá por el comienzo de la década del 90, tengo que reconocer, y siempre lo hice, fue después de, digamos, de tantas ríos de tinta, ¿sí?, decretando la muerte de la Guerra Fría, fue la primera persona que insistía en tener reparos respecto de el fin de ese ciclo. Esto sin soslayar los dramáticos cambios que se producen en el mundo a partir de la caída del muro de Berlín y del desmembramiento, disolución, implosión, adjetivado de diferentes formas y con diferentes propósitos de la Unión Soviética. Lo que planteaba Pepe en ese momento era que esos reparos tenían que ver con si uno de los protagonistas de ese largo ciclo de Guerra Fría se mantenía incólume, uno podía esperar la rehabilitación de ciclos de tensión, una y otra vez. En segundo lugar, voy a decir 1, 2, 3, después me voy a olvidar, o sea, vayan recordándome, yo me anoté porque me dijeron que tenía que reducir todo lo que iba a decir, así que en segundo lugar, lo que quiero mencionar es, de alguna manera, otro dato que está a favor de la continuidad, a pesar de la pregunta, ¿no?, que tiene que ver con la existencia de residuos activos. Residuos activos desde la década del 90, por ejemplo, Afganistán, en diferentes escenarios, y sobre todo a partir de la década de 2000. Podemos mencionar varios escenarios, si quieren después podemos hablar de eso, ¿sí?, donde se rehabilitaron o se rehabilitó el ciclo de tensión, particularmente entre Estados Unidos y ahora Rusia. 3. La Guerra Fría fue un ciclo único e irrepetible. Un ciclo de confrontación ideológica, donde dos grandes superpotencias ofrecían diferentes tipos de organizaciones políticas, económicas, una confrontación ideológica, ¿sí?, sustentada sobre base militar. Aun cuando podemos sostener que fue un ciclo único e irrepetible, no podemos descartar la posibilidad de encontrar algún o algunos elementos comunes. Todo ejercicio de análisis o de interpretación histórica no puede soslayar la comparación o la utilización del método comparativo. En algún momento de la Guerra Fría, esto sería el cuarto, ¿no? En algún momento de la Guerra Fría, los estrategas norteamericanos establecieron parámetros para la política exterior norteamericana. Y estos parámetros tuvieron que ver con dos grupos de 3 actores cada uno. Uno era la trilateral, o el trilateral, que involucraba a Estados Unidos, Europa y Japón, y el otro era el triangular, que involucraba a Estados Unidos, a la Unión Soviética y a China en ese entonces. Nosotros lo que podemos observar hoy es el desplazamiento del trilateral y la rehabilitación del triangular. Para muchos, con Estados Unidos tramitando su declive, su retirada o su repliegue, para otros todo lo contrario. Con Rusia reposicionándose en diferentes escenarios, aquí y allá, y con China marchando hacia la cima, sin prisa pero sin pausa. La política mundial que observamos no se reduce a ese triángulo, contiene otros escalones, contiene otros lotes, en el que encontramos estados como grandes poderes, el Reino Unido, Francia, Alemania, y después tenemos un conjunto de otros estados que han incrementado su gravitación a nivel internacional por su ubicación geopolítica, por sus trayectorias históricas,
por sus identidades ideológicas y políticas, por sus relaciones con los grandes poderes. Acá podemos mencionar a la India, a Arabia Saudita, a Irán, a Turquía, y después tenemos un gran conjunto de estados, bastante diverso, que deben decidir sobre los roles que van a desempeñar en este escenario. Si van a desempeñar roles autonómicos o van a desempeñar roles alineándose con algún o algunos poderes. Quinto, ¿no? La mención está a la Guerra Fría, o a la nueva Guerra Fría, parece no ser caprichosa ni antojadiza. También esto lo podemos observar, estas reminiscencias las podemos observar en la nueva estrategia de seguridad nacional que presentó el presidente Trump allá por diciembre de 2017, en la cual mencionaba, en primer lugar, que una de las amenazas a los intereses norteamericanos y al orden mundial que Estados Unidos intenta sustentar era Rusia y China. En la nueva estrategia de seguridad nacional se mencionan Rusia y China como potencias revisionistas que había que neutralizar. Esto nos lleva a pensar esta idea de neutralizar o limitar la presencia, ¿sí?, de estas potencias, a preguntarnos si con esto nos está redituando. Algo de esto escuché en el diálogo anterior, una nueva estrategia de contención, esa que fue tan propia del periodo de Guerra Fría. Si pensamos en que va a ser una nueva estrategia de contención, quizás también podemos pensar que América Latina se va a transformar en el primer escenario para los Estados Unidos. Una región donde Estados Unidos nunca toleró la presencia o injerencia de potencias extracontinentales. Acá vuelvo a citar a Pepe, obviamente, ¿sí?, con un artículo que él escribe hace mucho tiempo, en el que indicaba que ningún análisis de nuestra región podía evitar tener en cuenta una estructura geopolítica particular de América Latina. Que un análisis de América Latina no podía soslayar el tener en cuenta su cohabitación con una potencia hegemónica de alcance global y su situación periférica. Estados Unidos tuvo como norma, por lo menos desde el siglo XIX, el evitar la injerencia de potencias extracontinentales, valiéndose de la doctrina Monroe, del uso unilateral de esa doctrina con este propósito. Lo podemos ver desde finales del siglo XIX, ¿sí?, donde poco pudo hacer, digamos, en esa aventura francesa, ¿sí? Para muchos, digamos, esta se produjo por una distracción, ¿sí?, de Estados Unidos mientras llevaba a cabo su guerra de secesión. Ya en el siglo XX, la política de la buena vecindad o del buen vecino también estuvo dirigida a los propósitos de neutralizar la presencia alemana, pero también, obviamente, bueno, no puedo no mencionar el hecho de que muchas de las fuerzas democráticas de la región, ¿sí?, ya habían mostrado su descontento, su irritabilidad, su irritación en realidad, por las sucesivas intervenciones de los Estados Unidos en la región. Después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se empieza el periodo de Guerra Fría, obviamente
digamos, vamos a ver con la utilización de la doctrina Monroe con mayor intensidad. Sin embargo, esto no pudo evitar la presencia rusa, no pudo evitar el éxito de la Revolución Cubana, pero Estados Unidos no se podía permitir otra Cuba. Por lo tanto, digamos, de ahí en más, vamos a observar, ¿sí? Tantos esfuerzos por limitar, condicionar el desenvolvimiento que con diferentes matices intentaron muchos de nuestros países para una política autonómica o independiente. Obviamente las oligarquías regionales y los militares en ese entonces fueron los aliados incondicionales de estas políticas que restringían la autonomía y que evitaban cualquier tipo de relacionamiento, aún sea comercial, con potencias extrarregionales. Esto se liga, ¿sí?, finalmente con aquello que José Antonio Sanahúja decía en el diálogo pasado, con esta patología que presenta la disciplina de las relaciones internacionales al insistir en los análisis desde la polaridad. Discutimos desde el principio de la década de 2000, dentro de la disciplina, cómo es la estructura, ¿sí?, cómo es el reparto del poder a nivel internacional. Y de ahí vamos a tener diferentes conceptualizaciones, que el mundo es heteropolar, que es unimultipolar, que es interpolar, que es apolar, que es no polar, que es multiplex, que es policéntrico. Y me quedo corta, ¿sí? La única nota que quería decir respecto de esto, porque esta concentración en la polaridad y analizar al sistema internacional desde la polaridad, es algo que se arrastra como patología dentro de la disciplina. Pero lo llamativo del tema es que se arrastra de la mano de teorías hegemónicas. Por lo cual, lo último que quería decir era que para analizar al sistema internacional, para analizar a la región, sobre todo, no perdamos de vista, ¿sí?, la posibilidad de realizar estudios que tengan en cuenta las trayectorias históricas, que tengan en cuenta las identidades, y que los análisis desde la polaridad nos pueden conducir a tener que elegir entre Rusia y China, o entre Rusia, China y Estados Unidos. Así que bueno, con esto quería plantear interrogantes, ¿sí?, aquello que se presenta como reminiscencia, como lo viejo, tan nuevo, ¿sí?, para la región. Muchísimas gracias por la claridad, por la profundidad y por supuesto, tengo que decirlo, por haber respetado exactamente los minutos asignados a cada uno de ustedes. No sé si lo van a poder cumplir así tan a rajatabla a nuestros expositores que siguen, ¿eh? Ahora le voy a dar la palabra a Leandro, lo voy a presentar primero. Leandro Morgenfeld, doctor en Historia, investigador adjunto del CONICET, profesor de la UBA, co-coordinador del grupo de trabajo de Claxo, Estudios sobre Estados Unidos, autor de, entre otras cosas, Bienvenido Mr. President, de Roosevelt a Trump, las visitas de presidentes estadounidenses a la Argentina. Leandro, adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Mariana y a Federico por la invitación. En nombre de ellos, a toda la gente del Observatorio Sur, de la CEAP, de Aérea y de Claxo, que también estaban auspiciando, invitando a este encuentro. La verdad que es una grata, entre todas las ocupaciones de esta semana, es una grata alegría estar acá compartiendo con tanta gente y con
Verónica y por supuesto con Enrique y con otros colegas que veo que están participando. Bueno, en primer lugar, dicho este agradecimiento, voy a recoger muy brevemente el guante, quizás en la segunda vuelta podamos ampliar, ¿no? Ya que Mariana planteó este debate sobre si corresponde o no hablar, retomando lo que venían discutiendo en el primer encuentro, de una nueva Guerra Fría, y Verónica también lo tomó. Yo voy a decir como historiador que no me gusta la idea, o por lo menos me parece que no, sería problemático seguir hablando o hablar de una continuidad de la Guerra Fría, en el sentido que cuando pensamos en la Guerra Fría estamos pensando en un periodo histórico muy concreto, que va, si queremos, de 1945 o 1947, cuando Truman lanza la doctrina del containment, hasta la disolución, si queremos, de la Unión Soviética en el año 91. Y básicamente, si bien es cierto, Verónica recién enumeraba una serie de, si queremos, elementos comunes con aquella época, lo clave es que no hay una confrontación, creo yo, entre dos regímenes económicos sociales como había en aquella época. Acá no es una serie de países, se quiere, coordinados en torno a Estados Unidos, defendiendo un proyecto, un régimen capitalista contra otros países socialistas, sin meternos en la discusión sobre qué tipo de socialismo había, si eso es el socialismo, etc. Entonces me parece que sí estamos en una etapa de confrontación, era una nueva bipolaridad, que hay una disputa estratégica claramente entre Estados Unidos, China y muchos otros actores, pero con una diferencia me parece sustancial con ese otro periodo. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso específicamente, sino que voy a hablar de un tema más, mucho más, si se quiere, de coyuntura, pero vamos a tocar alguna de estas discusiones, ciñéndome a los 15 minutos, que es de las elecciones en Estados Unidos. Dentro de las próximas 7 semanas, por lo menos, creo que el mundo entero va a estar observando que van a votar más o menos unos 150 millones de personas que van a elegir al gobierno de un país, pero un país que se atribuye el rol de gendarme planetario, ¿no? Alguno dijo una vez, en las elecciones de Estados Unidos no deberían votar solamente los norteamericanos, sino que tendríamos que votar todos, porque se elige una suerte de gobierno mundial. Y me animo a decir, después lo voy a desarrollar, que no solo las próximas 7 semanas, que el 3 de noviembre no va a terminar la historia de las elecciones en Estados Unidos. Como voy a tratar de plantear algunas ideas acotadas, tenemos 10-15 minutos, ¿no? en esta primera vuelta, al que le interese, digamos, expandir alguna de las cosas más que voy a plantear acá como problemas, como preguntas, lo voy a remitir a un artículo que escribí y publiqué recientemente en El País Digital, hace 2 semanas, que se llama Elecciones 2020, el declive de Estados Unidos, en el sentido que ahí me explayo bastante más sobre algunas cuestiones que voy a proponer acá. La primera es que esta es una elección bastante particular en Estados Unidos, ¿no? Es cierto que Trump dijo es la elección más importante de toda la historia de Estados Unidos, dijo hace pocos días, exagerando como suele hacer él, pero es una elección muy singular, porque se da en un momento donde la hasta ahora principal potencia planetaria está atravesando una cuádruple crisis, ¿sí? Es decir, el escenario es totalmente distinto al que teníamos hasta febrero de este año. En los últimos 6 meses, Estados Unidos es el epicentro de la crisis, de la pandemia, de la crisis sanitaria, a nivel global, más de 200.000 muertos, más de 7 millones de contagiados confirmados. Está atravesando una profundísima crisis económica, ¿sí? Estados Unidos tenía en febrero la tasa de desocupación más baja desde la posguerra, de los últimos 70 años, 3,5%. Prácticamente nadie dudaba de que Trump iba hacia una casi segura reelección, la bolsa creciendo como nunca, el desempleo más bajo que nunca, el Partido Demócrata que había abortado la posibilidad de una propuesta, digamos, novedosa de izquierda que generaba mucho entusiasmo en torno a Bernie Sanders, se abroqueló atrás de Biden, un candidato muy poco carismático. Entonces, fin de febrero, principios de marzo, todos los analistas decían Trump tiene el camino allanado a la reelección. Bueno, este escenario cambió. 2 meses después, en abril, la desocupación era 14,4%, la más alta de los años 30, y ningún presidente norteamericano logró la reelección en esas condiciones económicas, solo por tirar una de las variables. El Fondo Monetario hace pocas semanas dijo, Estados Unidos va a caer 8% este año. Piensen ustedes que en la peor crisis de los últimos 70 años, la del año 2009, después de la crisis del 2008, cayó poco más de 1 punto el PBI en Estados Unidos, ¿no? Y el Fondo Monetario dijo va a caer 8% este año Estados Unidos. Además, una crisis social, ¿no? A partir del asesinato de George Floyd, que desató
una oleada de protestas como no veíamos de los años 60, y que contra lo que algunos pronosticaban no hubo, no desapareció. Hace 2 semanas en Wisconsin se produjo otro brutal asesinato, no asesinato, pero un casi asesinato de Jacob Blake, ¿no? Y siguen las protestas y ya pasaron 4 meses, es decir, una situación de inédita, un clima social que no veíamos de los fines de los años 60, sumado a una creciente crisis política, donde vemos un establishment incluso bipartidista, eminentes representantes del Partido Republicano que dicen no hay que votar a Trump, hay que votar a Biden, ¿no? Esta es toda la situación que hace de esta elección una elección muy particular y con final abierto. Y esto está modificándose en los últimos días. Así como en febrero todos decían, bueno, lo más probable es que gane Trump, todo presidente norteamericano que va por la reelección casi siempre la consigue. El último que no lo consiguió fue hace 28 años, ¿sí? Fue George Bush padre. En los últimos 70 años solo 3 presidentes no lograron la reelección, le va bien a la economía, cumplió buena parte de las promesas que hizo, aunque a nosotros no nos guste, ¿sí? Es decir, tiene una base de apoyo muy consolidada, va a ser reelecto. En el medio de esta cuádruple crisis cambió la situación, ¿sí? Y en julio todo el mundo y todas las encuestas decían Trump no tiene posibilidades de ser reelecto por lo que les mencionaba antes, ¿no? Y veíamos promedios de encuesta de 10, 12, 14 puntos arriba a Biden, y todos decían, bueno, el escenario ahora es que, salvo que ocurra un milagro, va a ganar Biden las elecciones. Algunos decíamos, ese es el escenario más probable, pero no nos olvidemos lo que ocurrió en el 2016, donde prácticamente nadie creía que Trump tenía posibilidades de ganarle a la candidata del establishment, que era Hillary Clinton. Bueno, en los últimos días la situación cambió, si la economía está mostrando un rebote, ¿sí? La discusión es si ese rebote, cuán profundo va a ser. La tasa de desempleo que en abril les dije que había subido a 14,4%, que en realidad es mayor, ¿no? Porque, bueno, hay todas unas cuestiones técnicas por las cuales en realidad tenemos mucho más decenas de millones de desocupados que los que indican las encuestas oficiales, pero esa tasa se redujo al 8,4%, que fue el último indicador, y sin duda, además de apostar a esta rápida de recuperación económica, por eso los republicanos y Trump están impulsando todo tipo de políticas de desconfinamiento, es decir, dejar lo sanitario de lado para lograr una reactivación económica que genere condiciones de una posible reactivación y reelección, ¿sí? El tema de poder anunciar antes del 3 de noviembre, por lo menos que se tiene la vacuna. Vemos que hay una carrera global también, Rusia y China en las últimas horas acaban de anunciar que en noviembre empezarían ya con la vacunación masiva. Bueno, Estados Unidos o el gobierno norteamericano por lo menos pretende hacer ese anuncio antes de las elecciones. Queda poco tiempo, quedan 7 semanas, pero sin duda, por supuesto, las elecciones y la suerte electoral tiene que ver con las expectativas y con cómo muestra Trump o no muestra que puede encabezar, digamos, la salida de los 2 epicentros de la crisis, que es el tema económico y el tema sanitario. En este sentido, para decirlo rápidamente y poner blanco sobre negro, el final es absolutamente abierto. Hoy las encuestas, el promedio indican que está entre 6 y 7 puntos a nivel nacional, pero esto poco importa porque Estados Unidos tiene un sistema electoral muy anacrónico, muy obsoleto, muy poco, quizás de los más antidemocráticos de todo el mundo, donde no gana el que tiene más votos, sino que el que gana es el que gana en el colegio electoral. Recuerdo, hace 4 años Trump ganó con casi 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, y sin embargo arrasó en el colegio electoral. La elección no es voto obligatorio. En el 2016 votó el 55% de la gente habilitada. Piensen que en Argentina el año pasado, elecciones presidenciales, votó el 81%. ¿Sí? Trump ganó, llegó a la presidencia con el apoyo del 27% hablo de los mayores habilitados para votar, sin contar a los niños ni nada, es decir, con el apoyo del un cuarto de la población. Cuando uno ve las encuestas y dicen Trump lo apoya el 40%, lo repudia el 60%, pierde. No. Mucha de esa gente que lo repudia, sobre todo los jóvenes, después no va a votar, ¿no? Entonces es más compleja la situación. Y mucho más compleja en el escenario de pandemia, donde el voto presencial, como se vio en las últimas semanas en buena parte de las primarias, es más complejo. Por eso Trump está tratando de impulsar el mecanismo de supresión del voto, que es algo que los republicanos en general usaron en los últimos años, que es tratar de que los más pobres, sobre todo los afrodescendientes, las minorías, los latinos, no vayan a votar, no ejerzan ese derecho. La elección es un día laborable, hay que inscribirse, es complejo, ¿sí? No hay un documento nacional de identidad, no hay un padrón único, etc. Y Trump está tratando de bloquear todo lo posible con el jefe del correo que puso él, la posibilidad del voto anticipado, del voto por correo, dijo que eso va a ser un mecanismo
de un fraude masivo, y hace pocos días, el 20 de agosto, dijo: estas van a ser las elecciones más fraudulentas de toda la historia. ¿Sí? Con esto cierro y paso a Estados Unidos, América Latina. Creo que la semana que viene empieza una nueva etapa en este proceso muy singular de elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el martes que viene va a ser el primero de 3 debates presidenciales. Va a haber uno el martes que viene y 2 en octubre. Y de nuevo, en este terreno, Trump tiene todas las de ganar. Ya vimos hace 4 años el desastre que produjo contra Hillary Clinton. Trump es especialmente bueno en esa arena, ¿sí? Y Joe Biden es especialmente malo, ¿no? Trump es el presidente más longevo en llegar a la Casa Blanca, pero Biden es 4 años mayor, tiene 77 años, algunos problemas para llevar, digamos, esta tarea de un debate con los largos discursos, y me parece que ahí Trump va a tener un elemento a su favor. En síntesis, mi hipótesis es que el proceso electoral que se está realizando con estas particularidades está desprestigiando más a Estados Unidos, y es una expresión, por un lado, de este proceso de declinación hegemónica de Estados Unidos, pero al mismo tiempo potencialmente puede acelerar ese proceso de transición hegemónica, es decir, la imposibilidad de que Estados Unidos siga mostrándose como el faro de la democracia, el faro de la república, el faro institucional a nivel global, cosa que utilizó como una de sus herramientas y de sus armas ideológicas durante todo el periodo de la Guerra Fría, ya que planteábamos analogía. ¿Por qué digo esto? Porque Trump dice: yo no sé si voy a reconocer el resultado de las elecciones, y es cada vez más probable que si pierde por poco, termine habiendo un escándalo político-institucional aún mucho mayor que el de las fraudulentas elecciones del año 2000. Recuerdan que se definieron a través de una intervención de la Corte Suprema, cuando el presidente Bush hijo ganó el estado de la Florida, el mayor, el más importante de los swing states, donde votan millones de personas, ganó por apenas 538 votos. Esto no ocurre en una elección de la Facultad de Ciencias Sociales. Hubo semanas de debate, ¿sí? Y ese estado, además, o casualidad, lo gobernaba Jeb Bush, hermano menor del aspirante republicano. Entonces también esto ocurrió hace 4 años, donde Trump perdió el voto popular, pero ganó en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin, entre los 3 estados, por apenas 77.000 votos, con denuncias de fraude por varias decenas de miles de votos, y esto es probable que ocurra a gran escala, y ya se está anticipando con el tema del voto por correo. Bien, acelero los 5 minutos que me quedan. En cuanto al vínculo con América Latina, me parece que hay que entenderlo, o sea, cómo impacta este proceso electoral y lo que puede ocurrir en Estados Unidos con América Latina, como parte del proceso de transición hegemónica global que se venía debatiendo en el encuentro anterior y en este encuentro. La disputa entre Estados Unidos y China se está dando en todos los frentes, en todas las regiones y por supuesto también en América Latina. Estamos discutiendo quién invierte en la región, quién financia la región, quién comercia con la región, quién aporta tecnología, por eso la lucha por el 5G, ¿sí? Que se vio en varios países de la región, va a ser clave en los próximos años, quién acapara las materias primas de la región, quién instala bases militares o científicas y quién ejerce influencia política. Todo eso que históricamente en esta región fue parte, como recordaba sucintamente Verónica recién, de lo que Estados Unidos tradicionalmente, de la doctrina Monroe, llamó su patio trasero, su área exclusiva de influencia, todo eso está siendo desafiado. Hoy China es primero o segundo socio comercial de casi todos los países de la región, prestamista, inversor, y hasta, como en el caso de Argentina, tiene algunas bases, ¿sí? Que se discuten, ¿no? Por ejemplo, la base de prospectiva científica, ¿sí? Que hay en Neuquén. En el caso sobre la discusión, ¿no? Bueno, esta pregunta que se hace mucho, voy a acelerar, después retomamos, pero esta pregunta, bueno, ¿qué le conviene a América Latina? ¿Que gane Trump, que consiga la reelección, o que gane Biden? Acabo de decir solo un par de cosas. Ambos, y esto es importante decirlo, tienen el mismo objetivo estratégico, aquel que se planteó en la estrategia de seguridad nacional, si se quiere, de diciembre del 2017 que mencionaba Verónica, ¿sí? Que si Estados Unidos pretende seguir siendo una potencia hegemónica global, tiene que sostener a lo que ellos llaman el hemisferio occidental, es decir, todo el continente americano, como su exclusiva área de influencia. Por eso dice, China y Rusia, ¿sí? No son aceptables, ¿sí? En esta región. Claro que lo hacen con estrategias diferentes, ¿sí? La estrategia de Trump es una estrategia mucho más bilateralista y mucho más apelando al hard power, al poder duro. La estrategia de Biden, en cambio, creo que va a ser con matices, pero una estrategia más parecida a la de Obama, es decir, apelar al multilateralismo
de apelar al smart power, es decir, al poder inteligente, aquel que había planteado Obama, de vincular mecanismos de hard power y soft power. Un ejemplo de lo de Trump lo tenemos, ¿sí?, con lo que acaba de pasar este fin de semana en la elección del BID, rompiendo, ¿sí?, la tradición de los últimos 60 años, desde 1959, ¿sí?, impuso a su candidato, Mauricio Claver Carone, ¿sí?, sacando a un latinoamericano, que es lo que históricamente ocurrió en el BID. Y esto además poniendo una figura clave, no solamente a su asesor de seguridad nacional sobre el hemisferio occidental de la Casa Blanca, sino que a un descendiente de familias cubanas, ¿sí?, con muchísimo peso en el estado de la Florida, entre los sectores anticastristas y antibolivarianos de la Florida, y que tiene que ver eso con un ojo que está poniendo Trump, no solamente en la cuestión estratégica de no dejar que China avance financiando a los países de la región, como está ocurriendo, sino también en dar un guiño para ganar en el estado de la Florida, donde se impuso por el 1% en el 2016, y es un estado donde hasta hace pocas semanas iba 5 puntos arriba Biden, y hoy las últimas encuestas indican que hay una diferencia de 1 o 2 puntos por ciento. Quizás es el estado que vuelva a definir las elecciones, ¿sí? Sobre lo que hay que reflexionar acá, y un ejemplo, perdón, del mecanismo de soft power, quizás es el que puede implementar Biden de ganar, que es volver a colocar a las cumbres de las Américas, ¿sí?, como un elemento central. La del año 2021 es la primera, después de 25 años, que se va a hacer en Estados Unidos. Trump ni vino a la última cumbre de las Américas, 2018 en Perú, es el primer presidente norteamericano que no participó en la cumbre de las Américas. Es más, no hizo ningún viaje a América Latina, salvo cuando vino a la Argentina, ¿sí?, en diciembre del 2008 en el marco de la cumbre del G20. Sobre ese proceso, lo que hay que decir es que el problema no es mirar quién le conviene a América Latina, si Biden o Trump, sino por qué, pensar por qué y trabajar por qué, y me parece que la gente del Observatorio Sur y Mariana tienen un rol clave, pensar por qué América Latina, está absolutamente descoordinada en el marco de este proceso de disputa hegemónica. Lo peor que puede hacer la región es lo que acaba de mostrar el fin de semana pasado, que es no mostrar una estrategia conjunta para vincularse con Estados Unidos, pero también con el resto de las potencias extrahemisféricas. A raíz de eso les recomiendo un artículo que salió ayer de Toclatian, que se llama El descalabro del sistema interamericano, publicado en la revista Nuso, que a propósito de la elección del BID reflexiona sobre la profunda debilidad que tiene América Latina por haber abandonado todos los mecanismos de coordinación política que supo construir los últimos años, la UNASUR, la CELAC, o bloques políticos alternativos como el ALBA, y que eso es lo que explica esta descoordinación, si se quiere por decirlo rápidamente, de América Latina, su mayor debilidad. Cierro con esto, creo que es fundamental que nuestra América retome una estrategia pasada, sí, de convergencia regional, y me parece que, como lo intentó hacer la Argentina proponiendo una estrategia de confrontación en el BID, ¿sí?, con el Grupo de Puebla, me parece que retomar esa senda y profundizarla es el mecanismo para salir de esta parálisis en la cual caímos en los últimos años, producto del avance de gobiernos de derecha en la región. Les agradezco mucho, perdón que me pasen el tiempo, y en la segunda vuelta seguimos. Muchísimas gracias. Fue un poquito nomás, solo un poquito. Y no vamos a aplicar la doctrina de Dassel-Peters, que es apagar el audio, así que bueno. Quería, antes de darle la palabra a Enrique, comentarles que luego del primer diálogo enviamos a quienes se inscribieron algún material para profundizar en cada uno de los temas, y vamos a hacer lo mismo en este caso, con materiales que nos sugirieron quienes están exponiendo, y vamos a relevar lo que han recomendado, y también lo vamos a poner a disposición en la medida que sea de acceso abierto para que quienes quieran continuar con las lecturas, los videos, etcétera, puedan hacerlo. Le voy a dar la palabra a Enrique Dussel-Peters, doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, autor, entre otras obras, de artículos y libros sobre organización industrial, desarrollo y la relación entre América Latina y el Caribe y China. No lo veo a Enrique, pero le doy la palabra porque sé que está aquí. ¿No me ves? ¿Pero me escuchas o tampoco? Ya te voy a ver, porque... Bueno, ya te voy a ver, ya te voy a encontrar. Ah, está bien. Bueno, oye, pues muchas gracias, muy honrado por la invitación, muchas gracias a Mariana por
por la invitación y bueno, un placer estar con Verónica y Leandro en este panel, ¿no? Yo quisiera, si se puede, compartir la pantalla para, en fin, compartir algunas ideas y algunos conceptos que por ahí pudieran ser útiles. Eso depende del anfitrión. En lo que compartimos la pantalla, yo quisiera empezar tal vez con algunas ideas generales. De nuevo, mi planteamiento e interés, he estado trabajando hace 20 años, yo les diría, con una perspectiva latinoamericana sobre la República Popular China. Algunos conclusiones, por si no llego a las conclusiones, ¿no? Yo les diría, uno, China es un enorme reto para América Latina y el Caribe, ¿no? China, yo les diría en forma controvertida y buscando un diálogo y una discusión, China a América Latina lo que nos está diciendo es, pues el rey o la reina está desnuda, ¿no? Todo lo que disculpas, Enrique, puedes compartir pantalla cuando quieras. Ya está sí, disponible. mira, Sí. a ver, yo casi no, ya estoy emocionadísimo y a ver, ¿ahí lo ven? ¿Ven algo de la pantalla o no? Sí, perfecto. Sí, sí, se ve perfecto. Fantástico. Digo, yo les dejo el PowerPoint, voy a pasar bastante rápido. Pero entonces, primer tema, un enorme reto general. China ha logrado en 40 años lo que América Latina, yo diría con cierta crítica, lo que América Latina ha soñado en los últimos 40, por no decir más tiempo, ¿no? Un enorme reto socioeconómico. En 2019, 2020, el Producto Interno Bruto per cápita de China será mayor al de América Latina y de sus principales países, algo que hace 40 años hubiera sido completamente impensable, ¿no? Y esto es real, ¿no? No es un juego pirotécnico o un juego, diría uno, estadístico. El que ha ido a China verá que el nivel de vida de la clase media, la clase alta, pero incluso en el sector rural, ha aumentado en forma dramática. El reto es también político, ¿no? Me llama la atención la enorme ignorancia que existe en América Latina, particularmente de la izquierda, del proyecto y de la propuesta del Partido Comunista Chino y del presidente Xi Jinping. Justo en estos días estaba terminando, no me paga la embajada china, les aseguro, pero hay que tomarlo en serio, ¿no? Hay 3 libros acá de Xi Jinping, mamotretos de más de 600 páginas, sobre un proyecto político que uno puede criticar y hacer pedazos, pero en América Latina es completamente desconocido, ¿no? Y nos la pasamos discutiendo sobre autores de izquierda de hace no sé cuántas décadas, por no decir siglos, ¿no? Y no tomamos en cuenta un señor que hoy en día es presidente de 1.400 millones de habitantes y que plantea en su constitución y constantemente el pensamiento socialista con características chinas. Un reto muy importante y, como veremos, un reto conceptual relevante, ¿no? Buscar entender a China de Argentina a Zambia, de A a Z, y en medio hay un país que se llama China, yo creo que eso nos va a servir muy poquito, ¿no? Y en ese sentido yo les diría, todos estos conceptos, lo podemos discutir después con mayor detalle, pero buscar entender a China en el debate sobre la Guerra Fría, yo diría eso confunde más que esclarece, ¿no? Lo que tiene que ver China con la Unión Soviética, pues quisiera que alguien me lo explique, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y con todo respeto, en todas estas discusiones sobre BRICS, ¿no? En México ha habido ahí un colega que siempre planteaba, ¿y por qué BRICS no se escribe con M de México? Alguno en Argentina dirá, y con A de Argentina, etcétera, ¿no? Lo que sí los puedo asegurar, lo más relevante de los BRICS es que se escribe con C de China, ¿no? El resto, Rusia, India, Brasil, son en términos cuantitativos y cualitativos, yo les diría con mucho respeto, bastante irrelevantes, ¿no?
Yo les recuerdo, según el propio Fondo Monetario Internacional al respecto, en fin, desde 2014, medidos en PPP, China ya es la economía más grande del mundo desde 2014. Y en ese sentido, en el tiempo que me queda, yo los invito a integrarse sobre las discusiones que existen en América Latina con colegas argentinos, brasileños, cubanos, venezolanos, mexicanos y de muchos otros lugares, a integrarse sobre lo que existe en América Latina con muchos hoyos negros, con muchas faltas, ¿no? El tema de la integración de Mercosur, Sudamericana, es un tema relevante. Les puede interesar este documento de la nueva relación comercial de América Latina y el Caribe con China, un capítulo completo sobre cómo en el Mercosur, China está profundamente desintegrando a la región del Mercosur y a sus países. Ojo, lo mismo está pasando en el TLCAN, en el Caribe y en otras regiones del país. Y estudios muy concretos, todos estos documentos los pueden bajar gratuitamente, ¿no? 24 horas de las respectivas redes. Yo dejo el PowerPoint, temas de inversión, de financiamiento, muy detallados en la actualidad y un par de referencias, ¿no? ¿Qué sabemos? Bueno, pues la creciente presencia de China en todos estos ámbitos en América Latina, entrando al tema de América Latina con China. Claro, si Raúl Prebisch viviera, diría, oye, pues acá tenemos un claro caso de la relación centro-periferia, ¿no? Es decir, el 3% de las exportaciones de América Latina a China tienen nivel tecnológico medio y alto. 3%, de las Malvinas a Mexicali. Y el 60% de las exportaciones chinas a América Latina tiene un nivel tecnológico medio y alto, ¿no? China está exportando, en fin, autos, autopartes, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros estamos exportando materias primas, ¿no? De la soya a muchos otros sin valor agregado, ¿no? Es un típico, yo diría, no se requiere doctorado en economía para decir, oye, pues es un claro caso de centro, de una relación centro-periferia. Y ojo, China está crecientemente desintegrando a las subregiones. Buena parte del comercio entre Argentina y Brasil lo sustituyó China. Lo mismo, por cierto, está pasando entre Estados Unidos y México y entre El Salvador y Guatemala, entre muchos otros, ¿no? Debates interesantes como América Latina pudiera beneficiarse de las tensiones entre Estados Unidos y China, entre otros, ¿no? Eso no se verifica empíricamente, pero bueno, hay mucha gente que dice, no hombre, nos vamos a ver inundados por las inversiones de muchos países de muchos países como Estados Unidos, etcétera. Y yo les diría, hay un interés cuantitativo creciente en China, como habrán visto, del cual soy crecientemente crítico, porque bueno, pues China está de moda y es muy fashion, ¿no? En pocas ocasiones con el detalle que requiere, ¿no? Instituciones muy débiles, las instituciones académicas, públicas, y particularmente las privadas, son dramáticamente débiles. China es, de nuevo, según el Fondo Monetario, desde 2014 la principal economía del mundo, y quien se dedica a China 26 horas diarias, pues hay bien poca gente. Es más, en muchos casos cada vez menos, ¿no? En fin, acá hago un recuento de algunas instituciones. Yo diría que hay un liderazgo académico en América Latina en la comprensión de China. Esto lo dejo de lado porque no viene al caso. Hay temas muy relevantes, muy desconocidos, ¿no? Acabamos de sacar un libro con la OIT. China ha generado hasta el 2018 2 millones de empleos.
en Argentina es uno de los principales generadores de empleos a través del comercio, de la inversión y de proyectos de infraestructura. El tema de nuevas condiciones laborales, tensiones, problemas, errores, horrores, pero enormes oportunidades, es un tema absolutamente desconocido, ¿no? Por darles un tema. Tres conceptos que quisiera compartir con ustedes y después voy a las conclusiones, ¿no? Me parece que es muy importante en América Latina y también en China, por cierto. En México están muy de moda, yo creo que en Argentina se ha de comprender, están muy de moda los jugos verdes, ¿no? Que es un jugo de naranja y se le echa nopal y le pones jengibre y a final de cuentas es una ensalada, una ensalada líquida, ¿no? Muy saludable, ¿no? Entonces, en el estudio de China están muy de moda los estudios, yo les diría, del jugo verde, ¿no? Es decir, empezamos con la NAO hace 500 años y las relaciones culturales son importantes y, por cierto, pues el comercio, pues los vemos todos los días, no nos olvidemos de Huawei y terminamos con la cooperación entre China y el país de América Latina es muy importante. Mi argumento es en contra de estos jugos verdes que son en el 2020 completamente irrelevantes ante la concreción del diálogo que ya existe entre América Latina y China, ¿no? Y hay que discernir, distinguir temas como el comercio entre América Latina y cada uno de los países latinoamericanos, donde existen debates muy puntuales. China es el segundo socio comercial de la región, el primero de países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, entre otros. China se ha convertido en la principal fuente de financiamiento, el caso de Argentina, pues no se los tengo que contar, ¿no? Un tercer tema relevante es el de la inversión extranjera directa. Tenemos un monitor de la inversión directa china en América Latina en los últimos 4 o 5 años. Y el último tema es el tema de proyectos de infraestructura. Los proyectos de infraestructura son cualitativamente diferentes a la inversión. Un proyecto de infraestructura es un servicio en donde el cliente, que puede ser el gobierno de Buenos Aires, dice quiero construir una carretera, siempre queda en la propiedad del cliente y el proveedor puede ser una empresa gringa, china o japonesa, ¿no? Sobre cada uno de estos temas hay debates específicos en contra de un jugo verde donde al final planteamos propuestas bastante irrelevantes. Segundo concepto me parece importante, me quedan 3 minutos, según yo. Segundo concepto relevante, el concepto de la omnipresencia del sector público en China. En el resto de América Latina, en el resto del mundo no sé, pero en América Latina no existe este concepto del sector público como en la República Popular China. El sector público es una suma del gobierno central, ciudades, municipios y provincias que compiten entre sí bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino. Por eso es importante leer a Xi Jinping en 2020, más allá de si uno esté de acuerdo o no. Eso genera una constelación política, social y económica de la mayor relevancia. El 100% de las empresas que en Argentina hasta México realizan proyectos de infraestructura son todas empresas públicas que compiten entre sí. No es una estructura jerárquica como pudo haber sido en la Unión Soviética y en otros países. Entonces, de nuevo, entrémosle a la sustancia y a la carnita de lo que es China y no caigamos, sí, pues es la Guerra Fría 2.0, ¿no? Ah, bueno, pues entonces como no entendí mucho, pues con eso uno cree que entendió algo. Tercer concepto, y con eso estoy terminando, China hoy en día y desde 2003 está planteando un proyecto de globalización con características chinas. Fácil es decir bueno, malo, mediocre, barato, eso es fácil. Lo difícil es comprender el proyecto,
Es decir, es un proyecto un proyecto cultural con institutos Confucios, es un proyecto económico, por supuesto, con nuevas instituciones bajo el paraguas de la iniciativa de la Franja y la Ruta. El concepto de una comunidad con un futuro común es de la mayor relevancia y particularmente es un proyecto de largo plazo. Es un proyecto al 2035 y al 2050. Y ahí el diálogo con Leandro será interesante en cuanto a pues, cuál es el proyecto de largo plazo de Estados Unidos, pues eso cambia de tweet a tweet, ¿no? Iba a hablar sobre la respuesta de Estados Unidos, lo dejo, esto también lo dejo. Conclusiones, yo les diría entonces, en fin, bienvenidos a integrarse a debates y discusiones especializadas que existen en América Latina sobre los dramáticos retos que implica China para América Latina en múltiples ámbitos, ¿no? Y yo les diría en contra de un creciente autismo, ¿no? En el medio académico, pero también en Washington, de think tanks, que ni think ni tanks, ¿no? Pero donde descubren el tema, oye, pues acabo de leer en el periódico que China es importante, pues oye, ¿por qué crece y por qué yo no crezco? Vamos a descubrir el tema. No vaya a ser que el tema lo han ya descubierto, tratado unos cuantos. Y termino con el concepto de nuevas relaciones triangulares. Es decir, la tensión entre Estados Unidos y China va a continuar en el largo plazo. No habrá un business as usual con Biden o con Trump o como se llamen. La competencia entre los dos países es durísima, ¿no? En los sectores tecnológicos líderes. Y hay terceros países, por eso este concepto de nuevas relaciones triangulares, terceros países como Argentina, México, pero también Japón y la India, tendrán que conocer a detalle lo que sucede en Estados Unidos, en China, para tomar decisiones puntuales. De otra forma, nos va a ir muy mal, ¿no? Termino. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. La verdad que entre los tres nos han hecho pensar muchísimo. Se viene el intercambio. Antes de tener los comentarios, quería decirles que vayan pensando las preguntas y pueden ir escribiéndolas en el chat, así ya vamos avanzando y luego Zoe de aquí del observatorio las va a ir sistematizando. Para los comentarios, uno de los mejores de los nuestros, ante tanto tema que hay que comentar, le quiero dar la palabra a Sebastián Tapia, a quien tampoco estoy viendo, pero sé que está, que es miembro del Observatorio del Sur Global, comparte el equipo del trabajo con nosotros. Seba, aquí estás, ahí sí, ahora te estoy viendo. Ahora que estoy. Bien, ¿qué comentar, ¿no? Hay mucho, hemos pasado por varios puntos, pero principal quería retomar un poco de lo que se habló en todas las exposiciones, que esta idea de la Guerra Fría, ¿no? De una nueva Guerra Fría, si hay una nueva Guerra Fría o no. Por un lado estoy de acuerdo con Leandro, ¿no? Que hay un nuevo proceso de polarización donde hay grandes diferencias entre dos bloques, pero que no reflejan ese mismo confrontamiento ideológico que había durante la Guerra Fría. Por otro lado, no estoy tan de acuerdo con Enrique en cuanto a si esto es relevante o no, ¿no? Porque exactamente identificar este contexto nos va a permitir posicionar a estos terceros países en un bloque, en el otro, o en ninguno, ¿no? Recordemos que la Guerra Fría también tenía un tercer mundo, también tenía una serie de países que buscaban su propia autonomía. Y retomando lo que decía Verónica, y coincidiendo en gran parte con lo que opinaba José Paradiso, esto de que hay una continuidad en el proceso también de la Guerra Fría, ¿no? Digamos que nunca se fue del todo, siempre quedó Estados Unidos listo para reactivar el proceso de
el ciclo de tensión, como decía. Y ahí el papel por ahí que no se habló mucho, digamos, fue exactamente el rol de Rusia, ¿no? O sea, Rusia es aquella que va a llevar la carga política de ser el primer enemigo principal para esta nueva Guerra Fría, ¿no? Especialmente durante la administración de Obama. Recordemos la guerra con Georgia, ¿no? Digamos, Georgia decía atacar Osetia del Sur, donde había tropas rusas, y comienza una guerra el mismo día en que China abría sus Olimpiadas, sus Juegos Olímpicos en 2008. Rusia va a llevar adelante el peso, digamos, de la crisis de Ucrania y el confrontamiento con Europa, que era su principal mercado de hidrocarburos, para que Estados Unidos vuelva a exportar gas hacia Europa. Y bueno, la crisis luego por la injerencia en las elecciones estadounidenses, ¿no? La supuesta propaganda rusa que llevó a Trump al gobierno, supuestamente, con un par de avisos en Facebook, ¿no? Acusaban los demócratas. Entonces, esa década, o poco más de una década, donde Rusia fue el gran enemigo de Estados Unidos, o volvió a ser el gran enemigo de Estados Unidos, retomando este discurso de Guerra Fría, le permitió a China seguir creciendo a pasos acelerados, fuera del objetivo estadounidense, fuera de la mira estadounidense, y finalmente recién Obama va a hacer su pivot al Pacífico, ¿no? Empezar su estrategia de contención a China recién para 2016, ¿no? Donde ya estaba todo cantado, donde ya China efectivamente había logrado ser el país con mayor PBI por poder de compra, ¿no? Entonces vemos que hay una relación entre todas estas cosas. China tuvo su gran avance económico durante los últimos 40 años, y realmente lo hizo debajo del radar, ¿no? Digamos, Estados Unidos no lo vio venir hasta último minuto, en gran parte por continuar esta tensión junto a Rusia. Bueno, eso era más que nada lo que quería comentar, ¿no? Lo que quería aportar, ¿no? Cómo juega este tercer actor, de cual estamos acostumbrados a verlos como el malo de la película, ¿no? Digamos, el gran enemigo, por lo menos así nos lo han vendido tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Seba. Esperábamos que Rusia estuviera presente en tu presentación, así que gracias. Vamos a pasar a las preguntas, que algunas están en el chat. Yo, contrariamente al diálogo anterior, voy a abusar de mi rol de estar coordinando aquí esto, y tengo un par de preguntas para promover un poquito el debate. Vero, te escuché decir en la primera mitad del aislamiento preventivo obligatorio que en la etapa de la Guerra Fría hablar de bipolaridad dejaba mucho afuera. Dejaba afuera todo el proceso de descolonización y el entonces llamado Tercer Mundo. Hablar hoy de polos, ¿qué deja afuera? Leandro, algunos colegas que nuestra común amiga María Cecilia Miguel llama acertadamente los derrotistas ilustrados, están celebrando por ahí un supuesto triunfo de Trump en el BID. Sin embargo, en una entrevista que le hicieron hace poco a Juan Gabriel Tocatlián, planteó que no era un signo de fortaleza, sino un signo de debilidad lo que sucedió en el BID, que ya comentaste en parte en este diálogo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es fortaleza? ¿Es debilidad? Ya medio intuyo por tu presentación, pero bueno. Con respecto a Enrique, hay algo que me gustaría que tal vez agregaras, que estuvo un poquito menos presente en tu presentación, que
en este proyecto de China, el tema de los recursos naturales en América Latina y el Caribe, ¿cómo juega? Para Seba, estoy así, hoy le doy a todos. Para Seba, las potencias medias. El otro día Sanabuja dijo, en un momento de transición hay más espacio para que muchos actores jueguen a la geopolítica. ¿Qué pasa con Turquía? ¿Qué pasa con algunos países que no mencionamos tanto? Y para todos y todas, si tienen ganas, ¿cuál es el espacio de autonomía? ¿Cómo se construye la autonomía para los países latinoamericanos en este contexto? Y bueno, ahí le quiero dar la palabra a Zoe, que seguro ha estado sistematizando las preguntas para que nos cuente qué otras preguntas tenemos para nuestros expositores y nuestras expositoras. ¿Zoe? Sí. Ahí junté varias preguntas como para hacerlo más, como dijo Mariana, más rápido. Es para los tres expositores y bueno, Seba también para los cuatro. Frente a la polarización de Estados Unidos, China y Rusia, ¿cómo se ve la posibilidad de que América Latina profundice esa unidad que tuvo por mucho tiempo como una respuesta, que no se repita el centro-periferia con China? Y por último, acá preguntaban qué nos convendría, con qué potencia nos beneficiaría más relacionarlos o en su defecto con las tres, si fuese posible. Yo agregaría, perdón, algo que me comentó por ahí Grace Jaramillo, sobre si volver a ocupar o no con China este lugar de centro-periferia, que en parte fue mencionado, pero quiero destacarlo porque me parece una preocupación que además va a ser tratada en el próximo diálogo. El tema del desarrollo ya va a empezar a estar más presente en nuestros debates, y si podemos iniciarlo hoy y tender un puente, me parece que puede ser interesante también. Le daría la palabra, si les parece, podemos seguir el mismo orden que al principio. Vero primero, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, rápidamente, como siempre soy así de rápida, a ver, varias cuestiones. Recién vos preguntaste sobre, en algún momento hice referencia a, en otra oportunidad, ¿no? En la primera parte del aislamiento, hice referencia al tema de, que bueno, que justamente hablar de los análisis de la polaridad, esa insistencia, hiperinsistencia desde la polaridad. Esta es la confrontación en Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, había dejado de lado otra historia, y quizás era la historia principal, que tenía que ver con esa historia de descolonización, con lo que en la Guerra Fría se llamó el Tercer Mundo. Y no fue casual, ¿sí? Porque lo que podíamos recuperar, ¿sí?, de esa historia de descolonización fueron principios dentro de ese mundo que calaron profundo y aún que yo creo que se tienen que recuperar, ¿sí? En la Guerra Fría fue el no alineamiento, fue el regionalismo y fue el principio de no intervención. Algo que de alguna manera nuestra región termina discutiendo, rearmando y exportando, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar. ¿Qué dejaría fuera? Dejaría fuera una discusión, si nos centramos en la polaridad, como dije antes, terminaríamos teniendo que elegir entre China y Estados Unidos, fundamentalmente, ¿sí? Pero no me quiero olvidar de ese triángulo rehabilitado, ¿sí? En esta pregunta que hago sobre, yo no hice una afirmación, hice una pregunta, si estábamos o no en Guerra Fría.
fue una pregunta. Difícilmente pueda dar una respuesta, ¿sí? Pero lo que sí puedo observar es la rehabilitación de ese triángulo, ¿sí? Y no lo digo yo, también lo dice esta nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces no me parece un dato menor, ¿sí? Porque la región tiene que repensarse, tiene que repensar su propia identidad, tiene que repensar la latinoamericanidad, rediscutir si latinoamericanidad o sudamericanidad. Tiene que discutir muchas cosas, ¿sí? Entonces, si nos concentramos en que tenemos que elegir entre uno y otro, también se van a perder esos principios que fueron tan importantes y esa otra historia durante la Guerra Fría. Y por último, algo que me habían, por último, porque este triángulo, porque se trata de no solamente actores que tienen capacidad, sino voluntad de actuación global. Hay una gran diferencia con el resto de las potencias. ¿Sí? O sea, de alguna manera, lo que quiero decir es que muchas de los otros escalones se van a dirimir en sus propias regiones. La pregunta es qué va a pasar con la nuestra, ¿sí? Teniendo todo esto que traté de recoger, ¿sí? Desde el pasado, ¿sí? Haciendo una lectura de trayectoria histórica, de larga duración y de perspectiva crítica. Muchísimas gracias. Te haría 1000 repreguntas, pero me voy a aguantar porque no corresponde abusar del rol. Le paso a Leandro entonces la palabra. Ahora sí. Gracias, Mariana. Bueno, hay 4 preguntas, las voy a tratar de contestar muy sucintamente. La de Sebastián, efectivamente, acá faltó y es muy necesario incorporar a Rusia, que es otro actor clave, sobre todo la Rusia de Putin, que vuelve a tener un protagonismo como no tenía Rusia al principio de la posguerra fría. Trump se le pueden decir muchas cosas, pero no es un loco como él mismo se presenta y como aparece en la superficie, sino que tiene una estrategia de inserción internacional, una estrategia de política exterior que responde a determinados sectores de la clase dominante norteamericana, para decirlo rápidamente, el sector americanista que confronta contra el sector globalista. Y en cuanto al vínculo con China, propuso él, digamos, discutiéndolo incluso con el propio Henry Kissinger, que acá todos conocen, una movida geopolítica bastante interesante, que es Estados Unidos, para frenar el avance de China, no iba a seguir con la estrategia globalista de Obama, es decir, tratados de libre comercio, sino tratar de acercarse a la Rusia de Putin para provocar una separación entre Moscú y Pekín. Si se quiere, algo similar a lo que impulsó Kissinger como secretario de Estado en los años 70, que fue romper el eje sino-soviético, reconociendo la China de Mao para confrontar con la Unión Soviética. En este caso sería al revés, es acercarse a Putin para confrontar con China. Y hay un elemento interesante donde sí, contradictoriamente con lo que dije antes, podemos ver continuidad con la Guerra Fría. En el establishment político norteamericano sigue persistiendo una rusofobia, es decir, una enorme resistencia a cualquier tipo de acercamiento con Rusia. Desde que Trump ganó el 8 de noviembre del 2016 hasta que asumió el 20 de enero, se hicieron todo tipo de campañas para tratar de demostrar que Trump había ganado por la famosa trama rusa, por el apoyo de Putin, ¿no? Incluso se acuerdan que se publicó un dossier, ¿no? Producido por un ex agente de inteligencia británico, donde se decía que Trump, en un viaje que había hecho a Moscú para construir una de sus Trump Tower, había sido alojado en el Hotel Ritz y había sido filmado por el propio Putin, ¿sí? Es decir, con cámaras ocultas, teniendo sexo con prostitutas que además lo habían orinado. Todo esto lo dijo él públicamente, además de haberse publicado en un medio de comunicación importante, ¿sí? Salió a desmentirlo abiertamente esto Donald Trump, cosa que después se demostró que era algo falso, ¿no? Pero ¿qué decían este establishment rusofóbico? Decía, bueno, Trump no va a poder tener una política exterior, digamos, defendiendo los intereses de Estados Unidos porque va a ser extorsionado por el propio Putin. Es decir, eso fracasó y hoy vemos, si queremos, en los últimos 3 o 4 años que la alianza o el entendimiento entre Moscú y Pekín siguen incrementándose, por lo tanto Estados Unidos no fue exitoso. Dicho lo cual, no hay que digamos, para tomar el otro debate,
hay muchos que confunden e imaginen que la Rusia de Putin tiene algo que ver con la Unión Soviética, y salvo en los fantasmas norteamericanos, en esta idea de que hay una acecha, un peligro comunista, esto no es así. Y lo mismo, para provocar un poco, hay que decir de la China de Xi Jinping, que no tiene nada que ver con la China de Mao, por más de que siga al frente de China algo que se llama Partido Comunista. Hoy ese debate que hubo en los 80, en los 90, creo que ya nadie discute que en lo que hay en China es un capitalismo, por supuesto, como decía Enrique, tiene características singulares, una estatalidad mucho más fuerte, etcétera, pero no hay una confrontación, como decía antes, entre dos regímenes. China no propone, ¿sí? No desarrolla ni propone el comunismo, ¿no? Es un elemento que me parece central, más allá de las características singulares. La segunda, la de Mariana, ¿no? Tomando esto de los derrotistas ilustrados, me gustó, ¿no? Y esto es decir, la victoria de Trump en el BID el fin de semana, ¿sí? Es un triunfo o una victoria pírrica, es una muestra de fortaleza o de debilidad. A ver, creo que, como tratamos de decir desde el 2017, Trump es un enorme peligro en la región, ¿eh? Su prédica injerencista, su incremento del presupuesto militar, su aumento de las sanciones, ¿sí? Contra los gobiernos de los países no alineados, como el de Cuba, como el de Venezuela, la propia plantea de una nueva troika, una tiranía, ¿no? A la cual hay que combatir, es un gran peligro para la región, pero al mismo tiempo una oportunidad. ¿Por qué? A Estados Unidos, con un presidente como Trump, un presidente xenófobo, un presidente misógino, un presidente que en estos días está abrazándose con los policías que hace 2 semanas casi matan de 7 tiros a Jacob Blake en Wisconsin, es decir, que avala a los supremacistas blancos. Es decir, un presidente así le cuesta mucho, con un presidente como Trump, seguir ejerciendo lo que históricamente se llamó el imperialismo moral en Estados Unidos. Si les pongo un ejemplo, ¿no? Esto se ve en todo el mundo, pero esta semana, hace pocos días, se conoció una encuesta de Gallup, ¿no? Que dice que antes de la pandemia el 45% de los ciudadanos norteamericanos estaba satisfecho con Estados Unidos. Hoy es el 13%. Bueno, lo mismo ocurre desde que asumió Trump a nivel mundial. En todos los países de América Latina creció fuertemente el sentimiento anti-norteamericano. Ni hablar de la Argentina, donde esto es histórico, pero pasa en todos los países del mundo que cae la imagen de Estados Unidos desde que Obama fue reemplazado por Trump. Por lo tanto, creo que hay más debilidades en esta conducción que propone, en esta estrategia que propone Estados Unidos, que la que había durante el periodo donde los globalistas ejercían la mayoría dentro de la clase dominante. Y muy rápidamente, ¿no? Las que plantea Zoe, ¿no? Esta alternativa de profundizar la unidad regional cuando tenemos esta disputa entre distintos polos. Para decirlo rápidamente, conviene mucho más a una región como América Latina que no estemos en un esquema unipolar o unimultipolar como hubo al inicio de la posguerra fría en los años 90? Por supuesto que sí. Es decir, si hay más actores de peso en el escenario internacional disputándose en todos los órdenes, eso genera condiciones de posibilidad para tener una política exterior, una política regional más autónoma. Condición de posibilidad, sí, pero no suficiente. De hecho, América Latina, como decíamos, está transitando un periodo ahora en los últimos 4 o 5 años, si queremos, de desorganización regional. Es decir, no alcanza con lo otro, pero nos conviene que no haya una única potencia, sino que haya varios polos en disputa, en un proceso de transición hegemónica para tener podríamos potencialmente tener una política exterior y una estrategia de inserción internacional más autónoma. Y la última, ¿sí? Esta pregunta que siempre se plantea, bueno, ¿con quién nos conviene alinearnos? Ahora, ¿nos conviene Estados Unidos? ¿Nos conviene China? Diría que ojo con caer en un error estratégico de la Argentina. Me acuerdo que polemicé un poco con alguien que seguro todos conocen acá, que es Carlos Escudé, ¿no? El impulsor de la teoría del realismo periférico, ¿no? Y me acuerdo, en el 2012 él publicó un libro que es una actualización, y con esto cierro ya, de la doctrina del realismo periférico. Dijo, por fin China, él que fue el asesor de las relaciones de las relaciones de los años 90, las relaciones carnales con Estados Unidos, esta idea de que confrontar con la principal potencia hegemónica tiene más costos políticos que beneficios. Por lo tanto, del peronismo para acá, Argentina confrontó innecesariamente y tuvo perjuicios económicos. Entonces, bien que no lo hizo más durante los años 90, él después modificó un poco eso y dijo, está decayendo Estados Unidos, está subiendo China, ahora nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, con Estados Unidos tenemos una relación menos complementaria desde el punto de vista económico, y con China tenemos una relación supuestamente más complementaria. Nos demandan la soja y ahora los cerdos que nosotros podemos exportar,
nos proveen aquello que nosotros no tenemos, entonces habría una suerte de win-win. Es más, decía Escudé, podríamos retomar ese vínculo virtuoso, ¿sí?, que tuvimos hasta 1929 con Gran Bretaña. Y nosotros decimos no. Esta complementariedad que tuvimos hasta 1929 con Gran Bretaña era una complementariedad subordinada, donde ganaban sectores muy minoritarios en la Argentina y no fue provechosa, por supuesto, para el desarrollo del país. Por lo tanto, lo último que tiene que hacer, creo, la Argentina, es decir, para no depender de Estados Unidos, tengamos una relación de complementariedad subordinada con China. Creo que esa es la peor estrategia para la Argentina y para cualquier país de la región, porque es una estrategia donde se profundizan las diferencias, las asimetrías, se profundiza la dependencia. La única posibilidad que tenemos como región, condición necesaria pero no suficiente, es coordinar una política exterior y los 33 países, si queremos, de la CELAC, discutir con Estados Unidos, con Rusia, con China, con la Unión Europea, qué tipo de relación política, económica, militar, diplomática tenemos que establecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Enrique ahora también, ¿sí? Sí, gracias, Mariana. Pues cantidad de temas, me concentraré en algunos de ellos, ¿no? Esta discusión de nuevo sobre Guerra Fría, de nuevo personalmente me parece que tiene muy poca funcionalidad, ¿no? Y sobre todo que obstaculiza una comprensión puntual y concreta de la República Popular China, que tiene poco que ver con la Unión Soviética, con la Rusia actual, etcétera, ¿no? A menos que uno vaya a un grado de generalidad donde, bueno, la Guerra Fría se refiere a tensiones entre países. Bueno, pues si eso es la Guerra Fría, bueno, pues entonces uno puede regresar al Imperio Romano y la Guerra Fría hace 2000 años. Lo estoy ridiculizando, ¿no? Creo que mejor la invitación es ¿por qué no tomamos en serio lo que está sucediendo desde 2017 en Estados Unidos vis-a-vis China, lo que está planteando China en los últimos 10, 15 años en términos globales, y las nuevas características de estas tensiones que tienen poco que ver con la Guerra Fría de los 50, 60. Y en ese sentido yo les diría, no es que haya buenos ni malos, ¿no? Recuerdo el año pasado estuve ahí en San Petersburgo, ahí con algunos de ustedes lo han de conocer, con Andrei Servin, rusiólogo, no sé cómo decirle, pero un especialista en el tema de Rusia, y le tengo un enorme respeto, y colegas de la Unión Europea. De nuevo, no es de que la Rusia sea malo, la Unión Europea bueno, no, pero ni Rusia ni la Unión Europea están al nivel económico, de innovaciones, con un proyecto de globalización cultural, con institutos, etcétera, con financiamiento, con una capacidad macroeconómica. Rusia está muy lejana, incluso la Unión Europea. Pero bueno, dejo ahí la discusión. Sobrellevar el modelo centro-periferia. Se podría hacer un curso al respecto. Uno, se requiere concreción, no es una discusión y entonces vamos a sobrellevar el modelo centro. No, la discusión es, métanse al portal de la red académica, es ¿qué hacemos para agregar valor en el segmento de la extracción de la soya y del aceite de la soya exportado a China? Hoy, mañana y pasado mañana, ¿no? Esa es la discusión, y ahí hay debates en Argentina, en Brasil, en Perú, en México, en China. Intégrense a esta discusión. Claro, yo les diría en general, desgraciadamente, claro, tenemos élites de Argentina, México, pues muy mediocres, ¿no? Además nos encanta hacernos las víctimas, ¿no? Pues fue hace 500 años, fue España, hace 200 el Reino Unido, hace 50 Estados Unidos, hoy
los chinos y pasado mañana será la India, ¿no? Somos víctimas del mundo. Híjole, como dicen por ahí, oye, ¿y no tendrá algo que ver contigo, no? Élites mediocres, sin un proyecto, sin capacidad de desarrollo de muy baja calidad. Termino con la última pregunta, proyecto de China en el largo plazo, ¿no? Insisto, me parece que es un proyecto muy poderoso, ojo, muy destructivo del medio ambiente, con poca visibilidad de temas sociales, ¿no? Pero donde claramente se plantea el 2035, 2050, triplicar el Producto Interno Bruto con base en la innovación, en donde el sector público chino 50% del Producto Interno Bruto chino, Leandro, es propiedad del sector público. No existe un país entre los top 20 en donde el Producto Interno Bruto tenga un 3%. En China es el 50%. Si no entiendes este concepto, el sector público en China, no vas a hacer ni turismo, ni intercambio académico, etc. Y lo interesante, o controvertido, dirá alguno, es, claro, para China ese no es un requisito de entablar una relación económica. O incluso en otros ámbitos, ¿no? Es decir, China, con su pragmatismo, te plantea, si no me quieres reconocer Guatemala a la República Popular China, ese es tu problema, no es el mío. Yo te vendo telecomunicaciones con Huawei a Argentina, Guatemala o a México, ¿no? Entonces, de nuevo, el reto es dramático y muy concreto. Yo los invito a concretizar estos temas y no a generar nuevas abstracciones como la Guerra Fría y muchas otras, y con eso querer entender algo, ¿no? Gracias. Bueno, gracias Enrique. Bueno, varias cosas. Primero les pediría por favor que vean un mensaje que Federico Montero acaba de dejar en el chat, porque creamos un grupo de WhatsApp para intercambiar entre quienes quieran sumarse, y ahí Federico explica cómo, entre quienes venimos participando de estos diálogos. Contarles que el próximo diálogo, con relación a algunos temas que se trataron, se llama la Unidad Sudamericana y el Desarrollo. Para que lo tengan en cuenta, vamos a poner en agenda este tema. Y ahora, bueno, quiero darle la palabra a Seba, que nos falta su segunda participación, y después, directamente, sin mi intervención, le doy la palabra a Zoe para sistematizar algunas preguntas en una última vuelta de intercambio. Seba. Sí, bueno, sobre las preguntas que tenía, vos me habías preguntado sobre el rol de las potencias medias, ¿no? Digamos, cómo en este momento donde se genera por ahí una discusión, la salida de este movimiento unipolar donde Estados Unidos reinaba solo, por decirlo así, cómo se da el juego para otras potencias discutir su posición en una región o en otra. Y esto lo veníamos discutiendo durante la semana, ¿no? Digamos, el papel de Turquía en el Medio Oriente, cómo exactamente está aprovechando estar en el centro, ¿no? Digamos, entre la Unión Europea, entre Estados Unidos, entre Rusia, entre China, ¿no? Está justo en el medio y aprovecha ese lugar para ampliar su margen de maniobra, ¿no? Y tratar de imponer sus objetivos regionales por sobre sus vecinos, ¿no? Invade el norte de Siria, continúa su ocupación del norte de Chipre, se mete en la guerra civil en Libia. Digamos, esta oportunidad se le presenta exactamente porque no hay una férrea oposición de ninguno de los otros polos, ¿no? Están por ahí los otros distraídos en otro tipo de discusiones, y eso le permite a Turquía aumentar su margen de maniobra. Lo mismo con Irán, ¿no? Irán aumentó muchísimo su influencia en el Medio Oriente como resultado de la crisis del manejo que hizo Estados Unidos de la región. La India también, la India participa en los BRICS y participa en la Organización de Cooperación de Shanghái.
pero a la vez discute con China sus problemas fronterizos, participa de la estrategia estadounidense de contención de China, es socio y no es socio a la vez, ¿no? Digamos, y estos países, digamos, van moviéndose en uno de estos bloques o con varios bloques a la vez, exactamente porque hay varios bloques, ¿no? Porque hay varios polos sobre los cuales relacionarse. Y creo que en esto voy a coincidir con lo que dijo Leandro, que para América Latina el objetivo es buscar una voz propia, ¿no? Digamos, con Verónica también, Verónica hablaba de esto, de repensar nuestra identidad. Si no logramos tener una voz propia con la cual negociar con las otras grandes potencias, vamos a seguir manteniendo nuestra posición periférica y nuestra posición subordinada, ¿no? Por ahí con la UNASUR habíamos logrado cierto nivel de organización, pero ya fue desarmado. Y lo interesante es que nosotros estamos, digamos, ¿no? Con nuestra posición sudamericana, ¿no? Más al final del sur estamos, si bien dentro del continente americano, dentro de la zona de influencia estadounidense, somos los que estamos más lejos, los que estamos más, digamos, con por ahí un nivel de autonomía mayor que Centroamérica o el Caribe. Y lo mismo con China, ¿no? Digamos, dentro de su proyecto de desarrollo global, de esta globalización con características chinas, como dijo Enrique, lo principal es Eurasia, ¿no? Europa, Asia, África y América queda en el final, digamos, ¿no? Y si nosotros no le proponemos a China cómo relacionarnos, no le proponemos proyectos para nuestro propio desarrollo, y no ofrecemos nada interesante, bueno, seremos la granja de China, seremos el productor de soja y nada más. Pero eso pasa por nuestra responsabilidad, ¿no? Digamos, si nosotros no proyectamos lo que queremos, no vamos a tener otra respuesta más que una posición subordinada y periférica. ¿Zoe? Sí, bueno, para dar ya las últimas preguntas, iba un poco por, de nuevo, retomar la idea de esta Guerra Fría, si era posible imaginarnos un reparto de zonas de influencia entre Estados Unidos y China, y cuál sería la postura de Estados Unidos del candidato Joe Biden si ganara las elecciones, y de Trump si es reelecto, en torno a Venezuela, teniendo en cuenta que Biden es un candidato más del centro dentro del Partido Demócrata, y yo ahí va algo como también más personal, el tema de que también cada candidato tiene que cumplir muchas demandas de diversos sectores de Estados Unidos, tanto del sur anticastrista, antichavista, después de lugares como Nueva York, etcétera, como mucho más progresistas, por así decirlo. Bueno, ¿cómo sería la postura de ambos candidatos en una posible victoria? Me parece que tiene nombre y apellido esa pregunta, ¿no? Leandro, ¿te parece? Ahí está. ¿Se escucha? Bueno, tomo esta, sí, la estaba viendo justo que la recogía Zoe, la estaba viendo en el chat, ¿no? Es compleja la respuesta porque la presión contra Venezuela no arranca con el gobierno de Trump. Recuerdo que mientras Obama, en el 2016, ¿sí? Instrumentaba aquella distensión con Cuba, ¿se acuerdan? En marzo del 2016 fue el primer presidente norteamericano que visitó La Habana, justamente antes de venir a la Argentina, ¿sí? Muy poquitas semanas después, en la primera cumbre de las Américas, la de Panamá, donde participó el gobierno de Cuba, representado por Raúl Castro, unos días antes, Obama firmó un decreto
diciendo que Venezuela significaba una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Algo ridículo, como dijo la propia entonces presidenta Cristina Kirchner, por la diferencial de poderes militares, obviamente, entre los dos países, pero además por una cuestión histórica. Estados Unidos tiene una historia de haber intervenido militarmente en nuestra región infinidad de veces en el siglo XX, y Venezuela nunca se metió militarmente con ningún país, ¿no? Por decirlo así, ponerlo blanco sobre negro. Y lo mismo hay que decir en otros sentidos, si bien es cierto que Trump ensayó una retórica muy agresiva contra Venezuela, incluso amenazó abiertamente con una intervención militar, hasta ahora por lo menos, siempre hay que decirlo hasta ahora, ¿sí? No la concretó. Es cierto que vino su propio vicepresidente Mike Pence en una gira por distintos países de la región, después de que Rex Tillerson, el 1 de febrero del 2018, planteara que la doctrina Monroe estaba vigente en Estados Unidos, a diferencia de lo que había dicho el último secretario de Estado de Obama, John Kerry, de que, bueno, tenemos que dejar de hablar con esa retórica propia de la Guerra Fría, hablar de doctrina Monroe. Él la reivindicó. Mike Pence hizo una gira por la región y discutió con gobiernos aliados, entre ellos el de Macri, el gobierno de Colombia, etcétera, la posibilidad de una intervención militar directa. Pero esto no prosperó, ¿no? De hecho, el año pasado fracasó el plan de Bolton, ¿sí?, del secretario, el principal asesor de Seguridad Nacional, ¿sí?, que era reconocer un gobierno autoelegido como el gobierno de Guaidó, que hasta ahora sigue reconociendo Estados Unidos, impulsar un golpe de Estado que se hizo el 30 de abril de ese año y generar distintos escaramuzas para legitimar una intervención militar. Ese plan fracasó. John Bolton fue eyectado del gobierno norteamericano. El propio Trump dijo: me quiso llevar no a una, sino a 4 guerras, una de ellas es la de Venezuela, y hace pocas semanas conocimos el libro de John Bolton, ¿sí?, peleado ahora con Trump, donde ambos se acusaban por el fracaso de la estrategia de voltear al gobierno de Nicolás Maduro y imponer el gobierno de Juan Guaidó. A tal punto fracasó esa estrategia que hoy Estados Unidos, o un sector de Estados Unidos, le estaría soltando la mano y vuelven a apostar una vía electoral con Capriles, ¿no?, en estas elecciones que veremos si se hacen o no a fin de año en Venezuela. Pero, como dijeron distintos asesores del propio gobierno norteamericano, hay que mirar la figura de Marco Rubio, que es un senador por la Florida, no casualmente, que es un asesor clave en cuanto a su política latinoamericana, ¿sí?, que si no llega con los números en las elecciones, no haga lo que hicieron hasta ahora todos los presidentes norteamericanos, que no lo hizo Trump hasta ahora, hay que decirlo, que es tener su propia guerra, ¿no? Es armar, queda poco tiempo, pero armar algún tipo de justificación para una intervención militar, para broquelar una parte del voto latino, y con esto cierro, el voto latino es muy amplio. Pensamos que el voto latino vota demócrata porque Trump dice de América Latina vienen los violadores, vienen los narcotraficantes, ¿no?, como se expresó desde el 2015, en relación con los mexicanos, pero también después con otros países de la región, ¿no? ¿Se acuerdan que habló de países de mierda, incluso refiriéndose a Haití y algún otro país de Centroamérica y el Caribe? Uno imagina que el voto latino es uniforme, y no. En el estado clave, el estado de la Florida, como mencionaba recién Zoe, el voto anticastrista, el voto anti-venezolano, ya no solo de la comunidad cubana, sino de la comunidad venezolana, es muy importante, no tanto desde el punto de vista demográfico, pero sí desde el punto de vista del poder que tienen, del lobby que tienen, y muchas de esas jugadas tienen un ojo puesto en lo electoral. Sin embargo, y ahí cierro, con Biden sí creo que vamos a tener una presión más de otro tipo, una presión multilateral, y eso paradójicamente puede ser más complicado, porque le puede pedir al gobierno, por ejemplo, argentino o al de México, ¿sí?, si vos querés ayuda para negociar un crédito del Fondo Monetario, o ahora un crédito del BID, que va a dirigir justamente Mauricio Claver Carone, ¿sí?, necesito que me acompañes en nuevas sanciones, o en dejar de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, o en reconocer al gobierno que emerja, vaya uno a saber de qué escenario en las próximas elecciones. O sea que creo que el objetivo de nuevo estratégico va a seguir con algunas herramientas particularmente distintas. ¿Qué puede hacer la región? Rechazar, ¿sí?, cualquier salida militar, no solo en el caso de Venezuela, sino cualquier conflicto de la región. Preservar a la región como una región de paz y procurar que los conflictos regionales se diriman en instancias regionales. Como se hizo, y tenemos varios ejemplos en los últimos años, varias veces, en la UNASUR, donde convivían países con gobiernos ideológica y políticamente muy distintos. Creo que la vía, que es muy difícil, porque varios lo preguntaron también en el chat, es retomar, ¿sí?,
mecanismos de coordinación y cooperación política, aún con la situación más adversa políticamente o más diversa, si queremos, que hay en la región. Bueno, a ver, dos respuestas quiero dar. Hay una pregunta de Rosendo González sobre si existe alguna posibilidad de armar el UNASUR. Comentarle a Rosendo que nos siga, que siga participando, porque la última charla, el último diálogo de este ciclo es concretamente sobre mecanismos de integración regional, Mercosur, UNASUR, CELAC, y vamos a tratar concretamente el derrotero de la UNASUR. Y después a la querida Victoria Molina. Victoria pregunta, ¿cómo proteger la integración económica regional de la incidencia de China en cuanto al desvío de comercio, etcétera? ¿Qué estrategias plantear? ¿Desde qué instituciones? También le digo lo mismo, Victoria nos sigue, así que sé que lo va a seguir haciendo. El próximo diálogo se llama la Unidad Sudamericana y el Desarrollo. Tenemos un panel de lujo, como estamos acostumbrados y acostumbradas, llegó el momento del autobombo. En ese panel va a estar Damián Paikin, que también forma parte del Observatorio del Sur Global y que está ahora en esta charla, que trabajó mucho el tema de la incidencia de China y el impacto del comercio con China y de las relaciones económicas con China sobre la integración, concretamente sobre el Mercosur. Así que sin duda vamos a dar respuesta y vamos a discutir sobre estos temas. Guardá la pregunta, Victoria, y que vas a tener un gran panel para responderla. Vero, ¿vos querés hablar de Turquía? ¿No? ¿Era solo una broma? Bueno, listo. Entonces, estás muteada, ¿eh? ¿Referencia a 2 o 3 temas? Sí, a ver, sí. No, Vero no. No, pues teníamos un intercambio ahí ok, entonces, perdón. Enrique, ¿querías responder algo más? Sí, Sí, mira, por favor. dos o tres temas breves. Uno, el tema de recursos naturales y China que apareció. Con Jorge Katz, querido colega ahí de la CEPAL, hemos hecho varios escritos al respecto. Hace poco escribí un libro sobre cadenas globales de valor. Yo les diría, hay una versión muy primitiva, mal entendida de Raúl Prebisch, donde desarrollo en materias primas es igual a subdesarrollo, ¿no? El problema de Argentina es que tiene soya. El problema de Venezuela es que tiene petróleo, ¿no? Eso es falso. Los chinos te dirían, me encantaría tener tu petróleo, tu gas y tu agua. El tema es de segmentos de cadenas globales de valor en tiempo y en espacio, y es algo muy diferente, ¿no? En contra de esta visión de todos tenemos que industrializarnos y todos tenemos que tener una planta de Intel. Falso. Entonces, bienvenidos a un análisis de cadenas globales de valor, de nuevo, y el problema de América Latina no son los recursos naturales, sino que no tenemos capacidad en términos de desarrollo. Si van a discutir el tema de desarrollo la próxima sesión, el problema es cómo le agrego valor, tecnología, empleo, salarios, innovación, que es lo que está haciendo China, ¿no? A la soya que ya tengo, pues no tengo que inventarme en Argentina a desarrollar semiconductores. Digo, si estás aburrido y no tienes nada más que hacer, fantástico. El tema es, si tengo carne, si tengo esto, ¿qué hago con eso? ¿No? Y no inventarme otras cosas. Una discusión. Y segunda discusión, yo les diría, la creciente exigencia, si hubiéramos tenido más tiempo, hubiera sido interesante acá con Leandro verlo con mucho detalle, pero la creciente exigencia, particularmente de la administración Trump, de una relación de exclusividad. O estás con China o estás conmigo. Y eso, ahí de nuevo el concepto de nuevas relaciones triangulares, no de triángulos amorosos puede haber mucho. Esta es una nueva relación triangular desde hace muy poquito. Es muy convincente, me parece a mí, desde la perspectiva de la región latinoamericana y cada uno de sus países. La pregunta no tiene sentido. México diría, oye, Estados Unidos es mi primer socio comercial, China el segundo, ¿con quién me voy a casar?
uno o el otro. Pues no sabes que estoy con los dos. Digo, estos triángulos no funcionan, pero así está la cosa. Y yo creo que así están prácticamente todos los países. Entonces es muy importante defender esta relación triangular. Termino el tema, yo les diría, claro, de Unión Latinoamericana, pues está muy jodido, ¿no? En términos de China, con nombre y apellido, en 2020, México tiene la presidencia del Foro CELAC China, ¿no? Y ha sido un total desastre, y lo conozco con mucho detalle, no viene acá al caso, pero yo les diría, estamos a septiembre, mediados de septiembre del 2020, y no existe un programa de trabajo público del Foro CELAC China. Ese es el nivel de la Unión Latinoamericana, ¿no? Donde los chinos dicen, oye, pues estos latinoamericanos tropicosos, pues no los entiendo, pues son buenos para quejarse, que los chinos no hacen esto y no hacen aquello. ¿Y qué? ¿Cuál es tu propuesta? Pues estamos terminando el año y no hay una propuesta de trabajo. Imagínense, así está la situación, ¿no? Entonces, simplemente para destacar de que no está fácil, ¿no? Gracias, Mariana. No, muchas gracias. Bueno, la verdad es que nos quedamos con un montón de cosas que vamos a seguir conversando en el próximo diálogo. De hecho, tenemos los 2 próximos diálogos dedicados a la cuestión del desarrollo, concretamente el primer diálogo sobre la temática del desarrollo y la relación con la integración regional latinoamericana, y el segundo sobre los acuerdos de libre comercio y el tema del desarrollo, que es un tema clave en este momento para nosotros, particularmente por la pesada herencia, en el caso de Argentina, de la agenda de negociaciones comerciales abiertas por el gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que ya es momento para cerrar. Tuvimos 2 vueltas de preguntas. Agradezco nuevamente a nuestros expositores y a nuestra expositora, a quienes participaron, al equipo del observatorio que están ahí pendientes de todo. Y Fede, te doy, para seguir así nuestra costumbre habitual, te doy la palabra para que cerremos este diálogo, y nos vamos a encontrar en 15 días. Bueno, muchas gracias, Mariana, y felicitaciones a todos los participantes, a los panelistas. Realmente ha sido un debate muy enriquecedor. Nos vamos, por lo menos yo me voy muy en caliente, con muchas cosas en la cabeza, rumiando, pensando que seguramente darán que hablar en el intercambio que tendremos hasta el próximo diálogo. Creo que como recorrido, como objetivo que se planteó el observatorio y Mariana al dar este espacio de intercambio es ampliar la discusión en la política internacional, ampliar los elementos de debate, de concepto, para ubicarnos y para que hoy, que es más determinante que nunca, cuando los espacios de articulación regionales parecen difíciles de construir, cuando las tensiones geopolíticas operan día a día sobre los pueblos del sur, poder tener más elementos para discutir y contar para eso con personas de la trayectoria y de la formación como las que nos acompañaron hoy, es un elemento central, no solamente para los estudiosos, para los académicos, sino también para los militantes, para todos aquellos que quieren construir y discutir política y que están fuertemente comprometidos con nuestro destino en el marco de esta enorme discusión global que se ha planteado. Así que simplemente agradecer nuevamente, avisarle a todos los participantes que van a estar recibiendo por correo electrónico una crónica de esta actividad y en tanto sea posible el video para aquellos que se lo perdieron o aquellos que lo quieren volver a ver. Yo confieso que muchas veces lo pongo de nuevo, lo escucho, vuelvo a anotar para seguir pensando y articulando. Y a los que la quieran seguir más en fluido, a través del grupo de WhatsApp que a pedido del público hemos creado, nos comprometemos a regular los intercambios ahí para que no sea demasiado demandante. También la seguimos por ese medio. Así que nuevamente gracias a todos y todas, nuevamente muy agradecido también a los panelistas y nos estaremos viendo en 15 días y entre medio en las distintas actividades del observatorio.